Bueno, esta sería nuestra primera pregunta para Pablo. Eh, ¿Es correcto hacer coaliciones o alianzas con partidos o líderes políticos no cristianos? Considerando que en un ámbito laboral, educativo y demás, se realizan alianzas en pro de un objeto común, un objetivo común, sin comprometer principios. ¿Qué nos dices tú, Pablo? Te escuchamos. Hola, Tatiana, muchas gracias. Cristian, muchas gracias. Gracias a la iglesia por la invitación. Qué bueno que podamos compartir este espacio, me parece muy importante y especialmente este tema para estos tiempos. Y bueno, para comenzar con esta pregunta, ¿es correcto hacer coaliciones o alianzas con partidos o líderes políticos no cristianos? Y bueno, esta es una pregunta muy importante que no necesariamente es válida solo para el gobierno civil. Esta es una pregunta que es válida para cualquier área de la vida. Y casi todos los cristianos, todos nosotros conocemos el versículo que dice, no os unáis en yugo desigual, ¿verdad? Y ese versículo lo usamos mucho para, para el matrimonio. Pero ese es un principio realmente que es universal y se puede usar para la economía, se puede usar para el gobierno, para cualquier emprendimiento, para cualquier iniciativa de trabajo en equipo. Y es muy importante eh, tener en cuenta, este principio se llama unión con unidad. ¿Ok? Para que una unidad sea fuerte, para que una unión sea fuerte, tiene que haber unidad de pensamiento. Entonces, em, hay que tener mucho cuidado porque al unirse con otra persona, si no tiene los mismos principios, en algún momento esto se puede romper. La Biblia también habla, hay otro versículo que dice, ¿podrán dos caminar juntos si no se ponen de acuerdo? Entonces, cuando uno se une con un no cristiano, en algún momento, en algún momento van a haber cosas en las cuales uno no está de acuerdo y pueden haber dificultades en ese camino, en ese proyecto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, en la Biblia también tenemos ejemplos. Eh, lastimosamente no tengo aquí la referencia exacta y lo siento que olvidé buscarlo, pero uno de los reyes, uno de los reyes de Israel, eh, me parece, si no me equivoco, era Josafat, en algún momento tuvo que enfrentar un ejército muy grande y estaba preocupado. Y entonces él vino delante de Dios, pidió ayuda y Dios le dio la victoria. Fue increíble, fue un milagro y Dios le habló por medio del profeta y le dijo que por haberle obedecido y por haberlo buscado. Y ese rey prosperó, la nación prosperó, pero luego, al final casi de su reinado y de su vida, tuvo que enfrentar a un ejército y increíblemente un ejército más pequeño que el primero. Eh, Y lo que él hizo fue hacer alianza con una nación pagana. eh, y Dios lo castigó por no haber recurrido a Dios, sino haber recurrido a una nación pagana. Ese es un ejemplo en el gobierno, en la Biblia. Aquí en Colombia yo puedo contarles algunos ejemplos también. Si ustedes recordarán, Vivian Morales era una senadora cristiana y ella participaba o militaba en el Partido Liberal. Y el Partido Liberal le dejó trabajar muchas cosas que para ellos estaba bien, digamos, no tenían conflicto con lo que ella hacía. Pero uno de sus últimos proyectos fue un referendo
que era para prohibir la adopción de niños por parte de las parejas homosexuales. Y el mismo partido con el cual ella trabajaba le em, pues fue obstáculo para que ese proyecto avanzara, para que ese referendo avanzara. De hecho, la amenazaron con sacarla del partido y expulsarla del partido. Entonces, este principio de unión con unidad es muy importante porque la unión externa tiene que ir acompañada de la unión interna, o sea, la forma de pensar. Y cuando uno habla de hacer coaliciones o alianzas con partidos o líderes políticos no cristianos, entonces puede ser que haya objetivos comunes externos, pero si no hay la cosmovisión o el entendimiento interno, en algún momento esto va a traer problemas. Ahora, uno podría también decir, pero si estoy en un país donde no hay partidos cristianos, ¿yo qué hago? Entonces, la pregunta es siempre, recurre a Dios, pregúntale a Dios, Señor, en este caso, tú tienes un propósito para que yo entre a esta coalición, quieres que evangelice a alguien, un, quieres que saque adelante un proyecto específico con ellos. Si Dios, si Dios te autoriza, si Dios te da permiso, si Dios está en ese proyecto, adelante. Pero si no, entonces no lo hagas, porque en algún momento vas a estar tentado o vas a estar forzado y vas a tener que ser muy radical para no romper o comprometer principios, como lo dice la misma pregunta ahí. Entonces, el principio dice no se unan en yo es igual, pero a menos que Dios tenga un propósito, porque si no vas a tener que afrontar luego consecuencias de esa decisión. Veo que alguien tiene la mano levantada. A ver si a ver si hay alguna pregunta ahí y también si a alguien no le quedó muy claro o lo que sea, con mucho gusto pueden preguntar. Bueno, buenas noches, Pablo. Un gusto saludarte. Qué bueno tenerte acá con nosotros. Eh, y para nosotros un privilegio que usted pueda compartir este espacio con nosotros. Eh, Creo que lo que estás mencionando pues me parece muy importante. Voy a añadir de pronto algo, una experiencia de pronto que estamos viviendo acá en la Junta Administradora Local de la Comuna 9. Yo pertenezco a un partido cristiano y pues en esta junta somos nueve ediles, 9 personas que estamos aquí. Soy el único cristiano, pues evangélico en esa junta y los demás, pues, y de hecho del único partido cristiano también. Los demás son personas que pertenecen a otros partidos, pues. Y para cuestiones de algunas reuniones que se hacen, planteamientos de algunos proyectos que se van a hacer para la comuna, a nosotros nos toca incluso pues reunirnos y unirnos en bloque, pues hacer como, digámoslo, una especie de bancada para aprobar o desaprobar, aunque no son proyectos así, digámoslo, a nivel de Senado, de Congreso, son más de aquí locales, como por ejemplo adecuaciones de parques y todo. Siempre estamos buscando como un fin común, que sea el beneficio de la comunidad. Entonces, en estos casos así de personas como nosotros, toca adherirnos, digámoslo, a lo que sea el bien común, el bien de la comunidad. Yo pienso que ahí lo que usted ha dicho es algo muy importante referente al buscar la ayuda de Dios, porque yo siempre trato de que lo que se haga sea para glorificar a Dios y glorificar el nombre de Cristo. Entonces me parece que es un aporte muy importante el que estás dando. Muchas gracias, Andrés. Igualmente, buenas noches y qué gusto saludarte. Gracias por tu aporte. Sí, muy importante. Aquí también hay que tener en cuenta que tal vez tú estás hablando de proyectos a corto plazo
o para sacar algo adelante, alguna cosa, ¿cierto? Pero también, digamos, eso puede ser un poco más fácil y uno le dice al Señor, bueno, dame paz, o cada quien sabe cómo Dios le habla, muéstrame si sigo adelante con esto, me uno en esto o no, ¿verdad? Pero ya, digamos, unirse a un partido político es una cuestión a largo plazo, es casi como un matrimonio. Y entonces uno tiene que saber que luego, si las cosas no van bien, va a haber una ruptura y va a haber una pérdida de tiempo, pérdida de trabajo, muchas cosas. Entonces, es una decisión que ya es mucho más complicada. Y, y vuelvo a decir, hoy en día, bueno, gracias a Dios tenemos un partido político eh, conformado en su mayoría, creo, por cristianos, pero eh, cuando llegue el momento de que no haya, entonces vamos a tener que preguntarle a Dios o por lo menos buscar un partido, si Dios nos llama a integrar un partido, buscar el más afín a los principios bíblicos, ¿cierto? A menos, vuelvo a decir, que Dios tenga algún propósito en otro partido y quiera que uno cumpla una misión o algo así, y por eso pues eh, eh, es tan importante caminar con el Señor cada día y tomar decisiones con Él. Ujú. Muy cierto. Bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, saludamos a los que se acaban de llegar. Muchas gracias por estar aquí. Queremos decirles que al final de todas las preguntas que ya tenemos diseñadas, que nos llevaron al formulario, como lo mencionaba Cristian al inicio, vamos a dar un espacio para aclarar nuevas preguntas que se puedan estar dando en el transcurso del foro. Y si es con respecto a una pregunta puntual, entonces ustedes pueden poner el número de la pregunta ahí en el chat, su pregunta, y al final yo les estaré moderando la participación. ¿Listo? Era eso. Bueno, ya podemos seguir con la siguiente. Gracias. Listo, entonces aquí tenemos la siguiente pregunta, ¿es bíblico votar? Hay un versículo bíblico, es Deuteronomios 1, versículo 13. Y también, em, y también Éxodo, a ver, Éxodo 18, 21. Pero Deuteronomios 1:13 dice, denme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios, entendidos y expertos para que yo los ponga por vuestros jefes. Básicamente aquí está narrando la primera vez que el pueblo de Israel eligió gobernantes para ellos. Y aquí dice Moisés, denme, pero uno podría cambiar esa palabra por elijan, porque así hay otras versiones que dicen así, elijan entre vosotros varones sabios, entendidos y expertos. O podría decir voten para elegir, ¿cierto? Y igual Éxodo 18, 21 dice, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud temerosos de Dios. Entonces está hablando de escoger. Y cuando uno vota es un acto de elegir o de escoger los gobernantes para la nación. Y hay que tener en cuenta que Moisés le está hablando al pueblo de Israel y le está dando la responsabilidad al mismo pueblo. No, no es una responsabilidad de Dios, es una responsabilidad del pueblo de elegir sus gobernantes. Em, entonces, em, creo que con eso ya responde bastante bien la pregunta de que no, no aparece la palabra votar, pero sí aparece la acción misma de elegir o escoger gobernantes. Listo. Muchas gracias, Pablo. Vamos con la siguiente pregunta. Entonces, ¿es correcto o incorrecto que un cristiano
vote por un candidato o partido de izquierda? Sí, muy bien, muy importante esta pregunta también. Los partidos o los candidatos de izquierda, pues son partidos, digamos, la izquierda surgió por pensadores ateos en su mayoría. Eran personas no, de hecho, algunos de ellos enemigos declarados de la iglesia cristiana, del cristianismo. Marx, Hegel, Engels, ¿cierto? Ellos mm, se propusieron acabar con la religión. Marx decía que la religión era el opio del pueblo y que no debería haber ninguna religión y que se propusieron acabar con el cristianismo. Entonces, si nosotros, bueno, y además de eso, pues ellos hicieron toda una propuesta filosófica de cómo deberían ser las naciones gobernadas. Y es lo que le llamamos hoy en día el comunismo o el socialismo. Comunismo es la forma de gobierno, el socialismo es simplemente la filosofía. Entonces, si nosotros votamos por un partido de estos o un candidato de estos, estamos básicamente votando por los enemigos del reino de Dios, porque son ideas eh, totalmente humanas, totalmente seculares, que, por, que aunque parezcan muy bonitas, que parezcan muy buenas, así como a Eva le pareció muy atractivo la manzana, perdón, la manzana, no, la fruta prohibida, eh, así como le pareció tan atractiva la fruta prohibida, a nosotros nos pueden parecer muy atractivas esas propuestas, esas ideas, pero por ser algo que va en contra de los principios bíblicos, pues siempre van a traer consecuencias malas. Así que em, eso es algo que los cristianos deberíamos tener muy en cuenta. Ahora, hay una confusión hoy en día porque nosotros decimos, pero es que en la izquierda también hay perdón, en la derecha, en Colombia también hay muchos problemas, entonces debemos votar por las derechas. El problema, y les invitaría tal vez a ver un video que grabamos justamente anoche, donde explicamos qué es la derecha y qué es la izquierda. Y uno ahí se puede dar cuenta que en Colombia no hay una verdadera derecha. Hay una mezcla más de centro-izquierda. Y perdonen que mencione aquí a alguien, a un político, pero Uribe, por ejemplo, que en Colombia le llaman derecha o extrema derecha, Uribe no es de derecha. Uribe es él mismo se llama centro democrático. Entonces yo lo catalogo más como centro izquierda que como derecha, porque en Colombia, pues por eso necesitamos que los cristianos entendidos, preparados, en cosmovisión bíblica, entren al gobierno para empezar a restaurar el modelo bíblico de gobierno que es mucho más parecido a la derecha como tal. Entonces, por eso es importante capacitarnos en estos temas para poder ser entendidos y saber por quién votar, cuál es el candidato que más se acerca a la cosmovisión bíblica, eh, que normalmente debería ser de la derecha o lo que llamamos el liberalismo clásico. Hoy en día el liberalismo se lo confunde más con libertinaje, ¿cierto? Ah, usted es muy liberal porque no le importa la moral. Pero realmente la palabra liberal viene de la palabra libertad. Ellos lo que buscaban era libertad, porque el Señor quiere traernos libertad, ¿cierto? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, el liberalismo clásico no habla de ser liberal como pensamos hoy en día o de ser libertino, sino habla de unos principios que trataban de traer libertad al pueblo y surgieron justamente después de tantas monarquías, tiranías que habían esclavizado las naciones. Muy bien, no sé si eso ayuda un poco. Perfecto, parece que está muy bien.
Bueno, la siguiente pregunta es más interesante porque dice, voy a votar en blanco. ¿Es bueno o no? Bien, qué importante esta pregunta también. Em, yo creo que el Señor nos ha pedido que elijamos. Y, y siempre en la vida, en la tierra, vamos a tener que elegir por el menos malo. Porque nunca vamos a tener un gobernante perfecto. Ese tendría que ser Jesús. Pero el gobierno civil no, por eso se llama gobierno civil, o sea, gobierno de los civiles. Entonces, nunca vamos a tener un gobernante perfecto o un candidato perfecto. Siempre vamos a tener que escoger entre el menos malo. Entonces, votar en blanco es permitir que otros voten por uno mismo. O sea, perdón, votar en blanco es permitir que otros elijan en lugar de elegir yo, que es lo que el Señor me ha pedido que haga. Elige tus gobernantes. Ahora, ¿será que en algún momento podríamos optar por el voto en blanco? Yo diría sería solamente en el caso de que los dos pues son lo peor de lo peor. Entonces tal vez uno diría, bueno, como por sentar un precedente, como mandar un mensaje a la sociedad, pero en Colombia el voto en blanco solamente hay un precedente de un alcalde justamente aquí en Antioquia que el voto en blanco lo revocó, digamos, que no se pudo llevar a cabo esas elecciones y tuvieron que poner hacer otras elecciones y poner otros candidatos. Pero tendría que ser un caso excepcional. De lo contrario, yo siempre diría que la responsabilidad es que nosotros elijamos, más que dejar que otros lo hagan por nosotros. Ujú. Bueno, vamos con la siguiente pregunta entonces. Dice, ¿qué tan beneficioso es para la sociedad depender de subsidios y ayudas permanentes del Estado? Es un tema que se está tocando bastante hoy en día, el tema de los Así, subsidios y las ayudas. así es, así es. Ustedes escogieron preguntas muy buenas. Esta pregunta es fácil de responder. No es beneficioso para la sociedad depender de ayudas y subsidios y menos permanentes. ¿Ok? Nunca es beneficioso y menos permanente. Ahora, ¿por qué? Hay varias razones. Una es una razón jurisdiccional. Dios creó 4 instituciones. Uno fue el individuo, ¿ok? O 4 autoridades. Uno fue el individuo, otro fue la familia, otro fue la iglesia y otro fue el gobierno civil. Y a cada una Dios le dio una jurisdicción, o sea, un propósito, una razón o un espacio de trabajo. ¿Listo? Por ejemplo, el propósito de la familia es educar, formar, proteger a los hijos. ¿Bien? Y el gobierno civil tiene el propósito de castigar al que hace lo malo y ayudar a las personas a resolver sus problemas. No hay otro propósito para el gobierno civil en la Biblia. Entonces, cuando una de estas jurisdicciones, una de estas autoridades o una de estas instituciones toma la jurisdicción o traspasa la jurisdicción, hace lo que no le corresponde, comienza a quitar autoridad de la otra y si toma demasiado, esclaviza a la otra. Voy a explicarles. Por ejemplo, cuando el gobierno comienza a hacer cosas que le corresponde a la familia, entonces le quita la autoridad de la familia y finalmente la familia queda esclavizada al Estado.
o cuando la iglesia, por ejemplo, la iglesia como institución, no estoy hablando de la iglesia como cuerpo de Cristo, sino la institución de la iglesia empieza a querer controlar al gobierno civil, eso tiene consecuencias muy complicadas. Por ejemplo, en la Edad Media, el Papa, la Iglesia Católica, la Iglesia como institución controlaba a los reyes. Y esa fue una de las razones por las cuales bueno, al comienzo fue que el gobierno empezó a controlar a la iglesia porque incorporó a la iglesia dentro de su jurisdicción y entonces eso hizo que la iglesia se corrompiera. Y luego la iglesia cambió todo y la iglesia empezó a tomar la jurisdicción del gobierno y eso hizo también que, o sea, el poder de la iglesia era tal que se había corrompido por tanto poder que tenía y trajo mucho daño a las naciones. Eso es lo que luego los padres fundadores de los Estados Unidos llamaron la separación de la iglesia y el Estado. Y eso se ha malentendido hoy en día porque piensan que la iglesia no tiene nada que ver con el Estado o con el gobierno. Claro, la iglesia como institución no debe controlar, pero la iglesia debe preparar a los fieles, a los cristianos para gobernar correctamente. ¿Ok? Entonces, ya volviendo a la pregunta otra vez, cuando el Estado o el gobierno empieza a hacer cosas, a dar subsidios, eso es algo que no le corresponde al gobierno, entonces hay consecuencias en la sociedad. La sociedad empieza a ser dependiente del Estado y deja de ser dependiente de Dios. El pueblo de Israel, por ejemplo, había pasado 300 años, 400 años esclavizada en, en, en Egipto, ¿verdad? Y se habían vuelto dependientes porque el faraón les daba de todo, los tenía esclavos, pero les daba la comida y todo lo que necesitaban. Cuando estaban en el desierto y Dios les estaba mostrando que ellos debían depender de Dios, Dios les estaba mostrando sus milagros, ¿qué pasó? El pueblo empezó a sufrir un poquito y dijo, no, mejor devolvámonos porque allá nos daban carne, allá nos daban la comida necesaria y gratis. Imagínense, ahí aparece la palabra gratis, pero no era gratis porque les tocaba trabajar muy duro, ¿verdad? Entonces, no hay que, porque el gobierno no tiene nada para dar. El Estado da lo que le quitan al pueblo a través de los impuestos. Entonces, nada es gratis, alguien paga por eso. Entonces, los subsidios no deben ser no deben estar bajo la jurisdicción del gobierno. Al contrario, deben, deben estar, o sea, ¿a quién Dios pidió que se encargara de ayudar a los pobres? A los individuos, ¿cierto? Eso es la generosidad. Dios pide que los cristianos seamos generosos. Pero si el gobierno es el que es generoso, entonces yo ya no puedo ser generoso porque el gobierno es generoso por mí. Entonces me quita la responsabilidad a mí y me esclaviza. Ahora yo tengo que pagarle impuesto al gobierno para que el gobierno sea generoso por mí. Y me obliga a mí a ser generoso. Cuando la generosidad no es una obligación, no debe ser por obligación, sino porque por obediencia a Dios y por amor al prójimo. Entonces, los subsidios no son bíblicos. Debe venir de iniciativas de individuos o de iglesias que quieren ayudar o debe venir de asociaciones voluntarias, digamos que nosotros aquí o en la iglesia nos damos cuenta que hay una necesidad en el barrio. Entonces decimos, ¿por qué no nos unimos algunos hermanos que nos duele esto? Y tratamos de hacer algo
para solucionar ese problema. Entonces, ahí pueden venir iniciativas que pueden ser de bendición para alguna necesidad en la sociedad. Esta es una pregunta importante y me gustaría dar la oportunidad aquí si hay alguien que tiene alguna pregunta más sobre ese aspecto, porque es importante que quede muy claro. Y si no hay preguntas y ya está claro, entonces podemos pasar. Listo, no, vamos muy bien. Muchas gracias, Paulo. Personalmente he despejado muchas inquietudes que tenía hasta el momento. Qué bueno. Recuerden, para los que se están conectando recientemente, que pónganos las preguntas por el chat. Estas que estamos proyectando son las que previamente nos llegaron a través del formulario que se envió por las redes sociales. ¿Listo? Entonces seguimos con la siguiente. Cristian, Sí, señor. permíteme agregar un poquito más. Claro que sí. Cuando el Estado comienza a ayudar a los pobres, a proveer todas estas cosas de subsidios y todo, incluso salud, educación y todo eso, le quita también la autoridad a Dios. Entonces el pueblo empieza a ser dependiente del Estado y no de Dios. Ya la gente no ora, Señor, permíteme tener un trabajo, por favor, provéeme un trabajo, sino que ahora ¿qué hacen? Van al gobierno y le hacen protesta, diciendo, queremos trabajo. Eh, o, o una ayuda para los pobres porque no tienen para sus necesidades básicas. Entonces ya no ven a Dios. El Estado se ha convertido en un ídolo para esa nación. De hecho, esto se refleja en los impuestos. El Señor dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? ¿Cuánto nosotros le damos de impuesto a Dios? Le damos el 10%, es el diezmo. Eso es una especie de impuesto. Pero ¿cuánto nosotros le damos de impuesto al César o al gobierno civil? En Colombia le podemos dar casi 60% más o menos, es el consolidado general de los impuestos. Entonces, ¿quién es más poderoso en Colombia? ¿Dios o el César? ¿O Dios o el Estado? ¿A quién le hemos dado más autoridad? Le hemos dado más autoridad al Estado, porque le pedimos más al Estado. Y por un lado le pedimos más al Estado y por otro lado hemos dejado de ser responsables como individuos de proveer para nuestra familia, de trabajar, de ahorrar, de administrar correctamente y ahora le pedimos que sea el Estado el que lo haga. Entonces, eso es muy importante que los cristianos lo tengamos claro y debemos destronar al Estado y entronar a Dios como gobernante. Ahora sí. Así es. Listo. Entonces vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué tan conveniente es tener educación gratuita para toda la población? Sí, esta pregunta está conectada con la pregunta anterior, ¿cierto? Es casi lo mismo. Hablando de la palabra gratuito, ¿cierto? Nada es gratis en la vida, nada es gratis. Entonces, em, lo gratuito, pues alguien lo paga en algún momento y en este caso, pues lo pagan los ciudadanos a través de los impuestos. Ahora, digamos que es bueno que todos accedan a la educación, pero eso es una responsabilidad de las familias. O, sí, es una responsabilidad de las familias. Dios, Deuteronomios 9:6, a ver, me permitan corroboro. Pero Dios le dice al pueblo de Israel, creo que es 6:4. Deuteronomios, sí, 6:4 al 9.
Y Dios ahí le está dando la responsabilidad al pueblo de Israel. Dice, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente al Señor, solamente Él es el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy te doy. Y repítelos a tus hijos una y otra vez. En otras versiones dice, enséñale a tus hijos. Habla de estas cosas. Entonces, la educación es una responsabilidad de los padres. Cuando se la trasladamos al gobierno, el gobierno puede corromper la educación. Por ejemplo, hoy porque tenemos tantos jóvenes involucrados o tantos jóvenes cristianos con ideas progresistas, seculares, humanistas. Aún tenemos jóvenes jóvenes cristianos apoyando el aborto, apoyando la eutanasia, apoyando em, todos estos temas que son totalmente contrarios a la cosmovisión bíblica. ¿Por qué pasa eso? Porque han sido educados por la educación que provee y controla el gobierno, un gobierno totalmente secular. Entonces, esa no es Dios, por eso nos va a juzgar un día. ¿Qué hicimos con nuestros hijos? Los entregamos al gobierno secular para que los educara, los formara, los eh, adoctrinara. Entonces, eso no debe venir. La educación no le pertenece al gobierno, no se la podemos entregar al gobierno, y menos que sea gratuita, porque eso hace que sea lo que dijimos anteriormente, se convierta, haga que la nación se convierta en dependiente y controlada también por el Estado. Listo, muy bien. Bueno, sí, bueno, sí, yo creo que ese punto es interesante porque, claro que ahí hay que ver, porque muchas personas van para el otro extremo, porque dicen, bueno, sí, la responsabilidad es de las familias, sin embargo, está el punto de que el acceso a la educación, una educación buena de calidad en este país, es un poco deficiente, o es muy difícil, ¿no? Entonces, esa es como la contraparte, ¿no? Pablo. Sí, pero si te das cuenta, por ejemplo, hablando de la calidad de la educación, si tú te fijas en las 10 mejores universidades de Colombia, por ejemplo, las primeras son las universidades privadas, Pública. porque Privada. las privadas, porque siempre lo privado va a esforzarse por ofrecer lo mejor, para ser competitivo. Eh, al gobierno civil, aunque lo digan los presidentes, los gobernantes, vamos a hacerlo mejor, no, nunca va a lograr hacerlo mejor. Además, porque siempre va a ser, el gobierno siempre tratará de usar la educación para sus fines, no para traer libertad, sino para sostener su gobierno. Entonces, entregarle la educación al gobierno es entregarle la libertad al gobierno, porque el gobierno siempre va a crear una educación que vaya acorde a su modelo de gobierno. Por eso es que ningún país socialista, comunista, ningún país comunista permite que haya educación privada. Por ejemplo, en Cuba, yo he estado varias veces en Cuba no permiten, ahora lo han relajado un poquito, pero inicialmente cuando estaba Fidel Castro, cuando inició todo el comunismo en Cuba, era prohibido que los profesores sean cristianos. No se permitía profesores cristianos, porque ellos entienden que la educación es muy importante para sostener el gobierno. Entonces, entre desear que el gobierno controle y dé la educación, es entregarle una de nuestras mejores armas para hacer que el avance del reino
sea verdadero. O sea, si nosotros queremos que el reino de Dios avance, nosotros debemos ser los que educamos a nuestros hijos, no el gobierno civil. Entonces, por un lado, claro, sabemos que hay unas cosas que son un poco más difíciles, sabemos que, o sea, esto tiene pros y contras, ¿verdad? Pero, obviamente, como es un mandato del Señor y si no lo obedecemos, siempre va a haber más contras que beneficios. Exacto. Muchas gracias, Paulo. Bueno, la siguiente pregunta es una pregunta muy interesante. ¿Por qué debemos preocuparnos por leyes progresistas como aborto, eutanasia, matrimonio igualitario, ideología de género, etcétera, si en la Biblia dice que estas cosas de todas maneras sucederán y serán las señales de los últimos tiempos? Sí, bueno, esto es interesante y esto es interesante y largo. Pero, miren, el Señor nos dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Y de hecho, algunos teólogos dicen que no es solamente evangelizar o hacer discípulos, algunos discípulos de las naciones, tratando de salvar a algunas personas. Ahí no está hablando solamente de individuos, sino de naciones completas. O sea, que en últimas, nosotros debemos presentarle al trono del Señor, debemos llevarle al Señor naciones completas. Permíteme, yo busco Apocalipsis. A ver, vamos a ver si lo encuentro. Apocalipsis. Los últimos capítulos. A ver. Este versículo donde dice que todos los reyes venían y traían sus ofrendas al Señor. Sí, aquí está. Apocalipsis 21-24. Dice, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Está hablando de traerle al Señor o a la ciudad, traerle las naciones que habían sido salvas. O sea, Dios está diciendo, somos responsables o Dios quiere que nosotros también llevemos nuestras naciones como ofrenda a Dios. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el Señor oró, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo, ¿verdad? Quiere decir que su reino se extienda aquí en la tierra. Ahora, somos responsables de combatir este tipo de ideologías, de pensamientos, de filosofías. Ahora, la pregunta es si esto es señal de los últimos tiempos o no. Y si para qué nos preocupamos si en últimas pues esto va a suceder. Eso es lo que dice la teología tradicional. Pero recuerden que el Señor Jesús dijo que Él no sabía cuándo era el fin de los tiempos. ¿Se acuerdan? Le preguntaron por lo menos 2 o 3 veces, le dijeron, Señor, ¿y cuándo serán estas cosas? ¿Y qué dijo Él? Yo no sé, solamente el Padre lo sabe. Esto vendrá, sí, esto vendrá. Ahora, la ideología de género, el matrimonio igualitario, el aborto, ¿son cosas nuevas? No, eso es más viejo que la moda de andar a pie. Eso es muy viejo. Eso mismo se daba en la era romana. El imperio griego se acabó justamente por estos problemas.
los romanos eran muy promiscuos y había mucho aborto. De hecho, había infanticidio, era peor. En la época de los romanos era peor. Entonces, estas cosas siempre han estado. No, no es algo de ahora. Y algunas personas dicen, cuando uno no conoce el fin de los tiempos, miren lo que estamos, esto ya se va a acabar el mundo. No, porque esto siempre ha estado. Y cuando vino Jesús, esto era peor todavía. No había aborto, había infanticidio, o sea, se mataban bebés porque se consideraban que no eran bebés aptos para la guerra o por alguna razón se los mataba. También había aborto, también había matrimonio igualitario, también había, no ideología de género como la conoce ahora, pero homosexualismo. Se dice que casi todos los césares y los emperadores romanos habían sido homosexuales. De hecho, uno de ellos fue el primero en casarse con un eunuco legalmente. Entonces, el Señor dijo, vayan y hagan discípulos. Y los discípulos fueron obedientes, fueron, predicaron el evangelio, hicieron discípulos y acabaron con ese imperio. Entonces, hoy en día, si nosotros hacemos la tarea, podemos acabar y revertir eso. Además, no sabemos si es en los últimos tiempos. El Señor mismo dijo, vendrán estas cosas, pero yo mismo no sé cuándo será el fin. ¿Qué tal si mañana viene el Señor? Bueno, está bien. Pero ¿qué tal el Señor venga dentro de otros? ¿Qué tal el Señor se demore otros 1000 años en venir? ¿Qué le vamos a dejar a la próxima generación? No lo sabemos. O sea, ninguno de ustedes puede tener la certeza de decir el Señor viene pronto o el Señor se demora 100 años más. Nadie lo sabe. Por eso es que nosotros debemos ser fieles. Mateo 24, que es donde se refiere a estas cosas, ese sermón no termina en Mateo 24, termina en Mateo 26 con la parábola que dice, trabajen hasta que yo vuelva. ¿Se acuerdan? Entonces, tenemos que trabajar fielmente hasta que el Señor vuelva, porque no sabemos cuándo se va a acabar esto. ¿Listo? Y trabajo es lo que hay, ¿no? Así es. Bueno, vamos con la siguiente pregunta entonces. Creo que esta ya también diste como una pequeña explicación en otra pregunta anterior, pero pues aquí ya está formulada de una manera más específica. Sí, me parece que esa la respondimos anteriormente. Es el deber de la iglesia, perdón, es el deber eh, de los individuos ser generosos, ayudar a los pobres. Es el deber de la iglesia también, pero la iglesia como cuerpo de Cristo, digamos, los hermanos de la iglesia. Recuerden que Pablo le dice a Timoteo, ¿no? A las viudas hagan una listica para mirar a cuál de esas viudas las podemos ayudar. Y también es una responsabilidad de las familias tienen que ser generosas. Los judíos tienen esto por costumbre. Si una familia judía eh, tiene una calamidad, cae en desgracia, las familias ayudan a esa familia hasta que pueda salir adelante. Y entonces no se vuelven dependientes del Estado, sino ellos saben que es la generosidad de las personas, que es la generosidad de las familias, y por eso tienen que luego esforzarse por sí mismos, porque esa generosidad en algún momento se va a acabar. Y eso ayuda a que la nación sea productiva. Y, y por último, decir que también es la responsabilidad de asociaciones voluntarias, o sea, grupos de personas. Hoy en día lo llamamos ONGs o fundaciones que se crean o ministerios que se crean para estos fines. Ahora es importante saber cómo ayudar al pobre. Eso es otra cosa. No a todo pobre hay que darle plata, ¿cierto? No a todo pobre hay que darle cosas materiales, porque no todo pobre sale de la pobreza dándole. Hay algunos pobres que si uno les da, o sea, los mantiene ahí pobres. Porque hay pobres que son pobres
por cuestiones externas que no dependen de ellos. Por ejemplo, una calamidad, por un desastre natural, una enfermedad. Entonces la persona sí necesita ayuda hasta que pueda volver a valerse por sí misma. Pero si hay personas que son perezosos, despilfarradores, como le pasó al hijo pródigo, entonces las personas no necesitan que les demos, necesitan es que les ayudemos a conseguir trabajo, o necesitan que les enseñemos a cómo administrar lo que tienen. Entonces necesitamos saber a quién le corresponde ayudar al pobre y cómo ayudar al pobre. Nosotros publicamos un librito que se llama Hombres Libres, Mercados Libres, y ahí explica, hay un capítulo entero de cómo ayudar a los pobres. Perdóneme, por eso es que, por ejemplo, los candidatos y los políticos se llenan la boca diciendo nosotros vamos a sacar a Colombia de la pobreza, ¿verdad? Nosotros, pero dígame usted, ¿cómo saca usted de pobre a un borracho? No es con subsidios. Ese borracho, si no se convierte al Señor, si no cambia de vida, si no sale del alcohol, va a ser borracho toda la vida. Tendría usted que esclavizarlo, controlarlo y no permitirle hacer nada malo y la plática controlársela para sacarlo de pobre. Pero eso sería un esclavo, eso sería un mal peor. Entonces, los gobiernos socialistas y los gobiernos seculares que tenemos hoy en día no entienden esto que el Señor nos enseñaba, es la responsabilidad individual y no del gobierno la que va a ayudar a la nación. Sí, así es. Sí, el tema de educación financiera, la pobreza es mental, como dices tú, nos falta, hay que educar para salir de la pobreza en muchos casos, ¿no? Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Esto está bueno, está muy interesante todo esto. Perdóname un momentito más. Sí, señor. Ahí, aunque los gobiernos no deberían intervenir en estas cuestiones económicas, sociales y de pobreza, digamos, pero por lo menos gobiernos que no estén prometiendo tanto, sino diciendo, vamos a tratar de que todos tengan oportunidades o que a nadie, a ver, ¿cómo le podemos decir? Es crear oportunidades de que haya más facilidad para el emprendimiento, ¿cierto? No tanto facilidades para adquirir em, préstamos y cosas como esas, porque eso también esclaviza a la gente, no es un principio bíblico los préstamos. Entonces, al contrario de eso, lo que necesitamos es que el gobierno no se meta para que sea más fácil hacer empresa. Hoy en día muchos quieren hacer empresa, pero como hay tantos impuestos, es completamente, es muy difícil hacer empresa sin dinero. Pero si el gobierno no se metiera en controlar tanto y tener tantos impuestos, entonces sería mucho más fácil. Ahora sí, Cristian, perdóname. No, está bien la aclaración. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, que nos queda ya poco tiempo. Bueno, ¿qué valores y propuestas deberíamos de priorizar al escuchar un candidato que no es cristiano? Sí, muy bien. Necesitamos, necesitamos, ay, es que depende, ¿verdad? Hay muchas cosas ahí que están en juego, pero, a ver, voy a buscar aquí un archivo que tengo algunos apuntes. A ver, es importante primero mirar el modelo, digamos, a ver. Bueno, uno, hoy en día es importante
¿qué tanto respeta la libertad? O sea, si habla de, por ejemplo, de la libertad de... Sí. Ahora, algunos hoy en día hablan mucho de libertad, pero uno entiende y conoce que muchos que hablan de libertad, pero su filosofía como tal no es pro libertad. Por ejemplo, el comunismo nunca va a ser pro libertad. El socialismo nunca va a ser pro libertad, porque para que en el comunismo o en el socialismo el Estado pueda proveer todo lo que se proponen, tiene que controlar de alguna manera. Entonces, por ejemplo, en Cuba, en Venezuela, no hay libertad de prensa, porque se considera un enemigo del Estado, o ellos dicen enemigo del pueblo. Entonces se coarta la libertad. Entonces es importante tener en cuenta eso. Primero, que su filosofía, y especialmente que busque la libertad, la libertad, la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de asamblea, la libertad de credo. Todas esas cosas son muy importantes. Bueno, eso por un lado. Hoy en día también es importante pues todos estos temas progresistas, ¿cierto? Si está a favor del aborto, si está a favor de la ideología de género, todo esto es importante. El modelo económico, pues ya vimos, lo mejor sería un modelo económico donde el Estado no interviniera, es lo que le llamamos el libre comercio, que no hayan controles del Estado. Y a ver, ¿qué más podemos decir? Que promueva más la responsabilidad individual. Mm, que trate de limitar el Estado. Lastimosamente, en Colombia, casi todos todos, yo diría, los candidatos están hablando de mantener el Estado como está, así de grande. O sea, entre más grande el Estado, quiere decir que nosotros tenemos que pagar más impuestos. Entre más prometan, va a tener que cobrar más impuestos y el Estado es más grande. Entre menos prometan, el Estado va a ser más pequeño, va a haber menos opciones de corrupción y sí, esos son como... Entonces, un candidato que hable de reducir el Estado, por ejemplo. Un candidato que hable de justicia, pero hay que diferenciar la justicia bíblica con la justicia social. Justicia social es un término nuevo, es un concepto nuevo, pero es un concepto marxista. La justicia social quiere decir repartirla a todos por igual, pero la justicia, como la Biblia lo expresa, quiere decir darle a cada quien o que el individuo sea igual ante la ley. O sea que si tú y yo vamos a un juzgado porque tenemos un problema, a mí no se me trate más, no se me trate con mejores condiciones que al otro, sino que a todos se los trate igual frente a la ley, frente a los conflictos jurídicos. Eh, no por ser hijo de alguien o que tener un apellido reconocido o por tener más dinero o por lo que sea, entonces se le trate más. Por ejemplo, cuando en la Biblia habla, cuando en la Biblia habla de eh, los, los, los profetas hablaban en contra de los reyes y dicen, nunca has tenido en cuenta la causa de la viuda, el huérfano, el desamparado y el extranjero. No está diciendo, no le diste de comer a ellos, no. Está diciendo es que cuando vinieron ante el juez, no lo tuve en cuenta. Y eso lo ratificó Jesús. ¿Se acuerdan de la parábola de la viuda insistente? Que tanto que venían del juez, al juez, no venía al gobierno a que le dieran cosas, sino venía a que el juez le resolviera su conflicto.
Entonces, eso es la justicia, es ante la ley, no la justicia social que es el repartir a todos por igual. Entonces, necesitamos tener en cuenta ese tipo de, de propuestas, más de justicia que de justicia social. Bueno, creo que esas son como las cosas más relevantes hoy en día, yo creo. Pero igual, todo esto que estamos hablando, pues hay que tenerlo en cuenta a la hora de elegir. Bueno, y la siguiente pregunta va muy relacionada con lo que estamos, eh, lo que acaba de explicar usted. Porque dice, ¿cómo puede gobernar un presidente cristiano en un país diverso? Va como por esa línea. Exacto, mire, es que la ley debe ser igual para todos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un cristiano, ¿cuál debería ser su deber frente a la comunidad LGTBI? ¿Cuál debería ser su deber? ¿Rechazarlos? ¿Abandonarlos? No, su deber es que a ellos, igual que a un político, igual que a cualquier otra persona, a ellos se les haga cumplir la ley. Si alguien le robó una, la propiedad privada a un homosexual, ahí el gobierno debe hacer que le devuelvan esa propiedad, porque le pertenece a esa persona. Pero si el que se la robó fue un político, entonces el gobierno debe favorecer al político o debe favorecer a, o vamos a ponerlo en otra circunstancia. Vamos a decir que una mujer le robó, eh, le robó cualquier cosa a un hombre. ¿A quién debe favorecer la ley? El gobierno. ¿A la mujer por ser mujer o al hombre por ser hombre? ¿No? La víctima sería, ¿no? A la víctima, ¿cierto? No importa. Ujú. Por eso, Independiente. eso independiente. Eh, por eso es que ustedes conocen la estatua de la Dama de la Justicia, ¿cierto? Esa escultura, la escultura de la Dama de la Justicia, ¿cómo es? Ciega, ¿no? Tiene una venda, ¿no? Está vendada. Y eso es muy importante que esté vendada, para que no haga acepción de personas, para que no juzgue a unos mejor que a otros, no, a todos los tiene que juzgar por igual. Y eso versículo, eso está en la Biblia, digan, Deuteronomios 1:16. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd a vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor ninguno, porque el juicio es de Dios. Entonces, al grande, al pequeño, al anciano, al niño, a la mujer, al hombre, al indígena, al negro, al blanco, al sambo, al mulato, a todos. La ley es igual para todos. Y eso es lo que debe ser un presidente. Si hay, si hay derechos, si hay lo que sea, pues debe tratar a todos por igual. Pero hoy en día lo que pasa es que las comunidades LGTBI, por ejemplo, o las negritudes, como llaman hoy en día, las comunidades afro, por ser afros, por ser LGTBI o por ser mujeres, están demandando más derechos que los blancos, los hombres o los demás, ¿cierto? Entonces se está volteando las cosas y de pronto en un par de décadas vamos a tener los hombres que salir a las calles a hacer marchas para que nos respeten los derechos porque las mujeres ya tienen todos los derechos. Entonces es una tontería eso. Estamos de un lado para otro. No, el Señor dice a todos por igual. Si obedecemos eso no va a haber ningún problema.
Bueno, muy bien. Entonces, seguimos acá. Ya nos ha cogido un poquito el tiempo. Hemos programado hasta las 8:30. ¿Qué tal, Paulo? Si damos cabida a un par de preguntas más, como para cerrar. Yo no tengo problema. mm, Mi esposa me dio permiso hasta más tardecito, así que... Ah, qué bueno, qué bueno. Estamos iguales entonces. A mí también me dieron permiso. Entonces, Entonces, si ustedes tienen tiempito, podemos seguir sin problema. listo. Aunque estamos analizando aquí las preguntas que siguen y hay un par que ya se había ampliado esa respuesta. Entonces vamos a ver cuál nos sigue acá. Bueno, este orden. ¿Por qué los cristianos deberían estar o involucrarse en la política? Creo que al principio tocaste este tema, entonces vamos a pasar a la siguiente, ¿listo? Recuerden a todos los que Creo, están conectados, ¿sí? yo creo que sí sería bueno de pronto a profundizar un poquito esa pregunta, porque pues de pronto esta es que no es tanto que los cristianos voten, sino de pronto ya cristianos que se involucren en la política. Caso como, por ejemplo, el mío, personas así, que estén en cargos ya de Chévere. gobierno. Ok, sí. Sí, súper, sí, podemos profundizar un poquito más ahí. Em, el gobierno es una vocación, es un llamado, así como el llamado, los cristianos, los reformadores especialmente, reconocían el llamado o el sacerdocio universal del cristiano. ¿Qué quería decir eso? Que todos los cristianos debemos ser sacerdotes en donde estemos. Para nosotros no debería haber trabajos seculares porque todos son para el Señor. O sea, si yo estoy barriendo las calles como mi trabajo, digamos, o si yo estoy haciendo cualquier otro trabajo y ese no es un trabajo para Dios, entonces yo estoy en desobediencia, básicamente. O sea que todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, eso sería un tema más largo, hablar de la vocación, pero básicamente es que todos nosotros tenemos llamados diferentes. Algunos tienen llamado a ser maestro, otros tienen llamado a ser empresario, otros tienen que ser llamados, otros han sido llamados para ser científicos, otros son músicos, artistas, y todos ellos no caben en la iglesia, ¿verdad? Porque son llamados fuera de la iglesia. En el pueblo de Israel, por ejemplo, no todos eran levitas, ¿cierto? Algunos eh, eran leñadores, otros eran eh, pastores, otros eran agricultores, pero todo el pueblo de Israel había sido llamado a ser reyes y sacerdotes. ¿Se acuerdan? Éxodo 18. Entonces, eh, entonces, todos nosotros somos llamados a servir a Dios donde estemos, inclusive en la política o en el gobierno civil. Y nosotros vemos, y esta es una clase que hoy, digamos, podemos darla tal vez en otra oportunidad, pero en la Biblia encontramos una cantidad de hombres de Dios que le sirvieron a Dios en la política misma o en el gobierno. Daniel, Josué, David, Salomón. Salomón, Dios le dio, Dios le dio sabiduría en política. Recuerden, porque él pidió sabiduría para gobernar al pueblo y Dios mismo le dio sabiduría para gobernar al pueblo. Entonces, o sea, esto es un llamado y respaldado por Dios mismo. Así que em, hay muchos ejemplos en la Biblia de cómo hombres de Dios trabajaron en el gobierno civil y Dios los honró. Y en Daniel, por ejemplo, dice que Daniel le servía,
permanentemente a Dios. ¿Cómo le servía? Como gobernante. Sí, creo que de verdad podríamos hablar de esto mucho más y si en alguna otra oportunidad podemos hacerlo mejor, pero creo que con eso ya nos ayuda a entender que es una vocación, es un llamado dado por Dios y que ahí también le podemos glorificar a Él. Listo, entonces vamos con una pregunta más de las que nos formularon previamente y a los que están conectados allí, si tienen preguntas, por favor, dejarlas en el chat. Entonces vamos con la siguiente pregunta formulada previamente y luego pasamos a las preguntas que hagan ustedes por el chat. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué responsabilidad tiene el gobierno y el cristiano frente a las problemáticas ambientales? Vemos pues que actualmente pues es una bandera de muchos candidatos o de muchas instituciones, pues el tema ambiental, ¿no? Entonces, a ver, Pablo, ¿cómo puedes? Sí, muy bien. Tenemos una responsabilidad muy grande. Realmente Dios nos creó para administrar su creación. Es lo que le llamamos la mayordomía de la creación. Entonces los cristianos deberíamos tener estas banderas. Ahora, ¿cuál es el problema hoy en día? Porque el progresismo ha tomado estas banderas, pero el problema con el progresismo es que ha convertido la creación o la naturaleza en un dios, en un ídolo. Y hoy en día ya es una religión, básicamente. Entonces, como ellos creen en la evolución, como ellos creen en que la tierra es la que nos dio la vida, es la que nos sostiene, entonces ellos casi que adoran a la tierra, adoran a la creación o a la naturaleza, y porque la ven, por ejemplo, si ustedes leen en media la tarea de leer toda la propuesta de gobierno de Petro, y, y tiene una sección grandísima de ambientalismo, y ellos básicamente la ven como si la tierra se acaba, esto se acabó, o sea, no ven la soberanía de Dios, por un lado, obviamente, porque son ateos, no ven a Dios como el que nos sostiene y nos da la vida, sino que es la tierra. Entonces se ha convertido en un asunto más de religión casi, eh, que de algo en el cual nosotros lo vemos más como una responsabilidad delante de Dios, el cual debemos ser buenos administradores, pero por otro lado también con esto han esclavizado a la gente. Por ejemplo, hoy los cristianos ya no quieren tener hijos, porque dice que al tener hijos estamos dañando la tierra, pero la Biblia dice que debemos tener hijos. Y hay mucha publicidad, ¿no? Lo mejor que usted puede hacer por la naturaleza es no tener hijos, pero eso va en contra de la enseñanza bíblica, de tener hijos, de llenar la tierra. Y entonces dice que ya está sobrepoblada, y eso es una total mentira, porque ustedes sabían que si juntáramos todas las personas de la tierra y les diéramos un pedazo de terreno para vivir a cada familia, todas las familias de la tierra cabrían en los estados de Texas y Nuevo México. Ahí cabrían todos. Ustedes pueden hacerla, y eso se encuentra en internet también, hay videos sobre eso. Entonces, y el resto de la tierra está despoblada, pero las ideas progresistas, ambientalistas, están haciendo mucha publicidad por el aborto, por la eutanasia y por no tener hijos, porque están preocupados de que estamos sobrecalentando la tierra, de que estamos sobrepoblando la tierra y que un día la tierra ya no va a dar suficiente alimento para comer, y entonces
va a traer muchos problemas de hambre. Pero eso no es verdad. La tierra tiene la capacidad de proveer alimento infinito casi. El 40% de los alimentos que se producen en la tierra van a la basura. Entonces, imagínense. Y hoy en día, la mayoría de los alimentos ya no se producen solamente en la tierra, sino que son hidropónicos y bueno, cada vez están inventando nuevas cosas, porque Dios le ha dado la creatividad al hombre para hacerlo. Entonces, sí tenemos una responsabilidad de cuidar, pero no al punto de adorar la creación o el ambiente, y no al punto de entregar la soberanía de la nación por cuestiones ambientales, como por ejemplo ustedes han escuchado tal vez eh, el Tratado de Escazú, donde los países entregan su soberanía, sus recursos naturales. Por ejemplo, si Colombia firma eso, en unos años el agua que le pertenece a Colombia tal vez ya no la vamos a poder hacer uso de ella, porque ya firmamos un tratado que esa agua es de uso universal. Entonces, eso es un problema grande. Ujú. Sí, todavía hay que aprender mucho al respecto. Bueno, invitamos a las personas que están aquí, que si de pronto se les ocurrió otra pregunta durante el foro, la puedan escribir ahora mismo en el chat. Mientras tanto, si alguien más tiene una pregunta, yo voy a leer esta que formulé yo, que dice así. Cuando tú estabas hablando del tema de los subsidios, del tema de la educación y de todo el papel que tiene el Estado y que le corresponde a Dios y a las familias, yo me preguntaba que cuáles serían las responsabilidades u obligaciones propias del gobierno, sin cruzar el límite de dependencia de Dios. Sí, chévere. Esta pregunta nos ayuda a clarificar mejor cuál es la jurisdicción del gobierno civil, ¿cierto? ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno civil? Y la Biblia en Romanos 13:4 nos dice, Romanos 13:4 dice que el propósito del gobierno civil, vamos a leerlo mejor. Desde el versículo 1 está hablando de los magistrados, ¿no? Pero el versículo 4 dice, porque es servidor de Dios. El gobierno es un servidor de Dios, como lo habíamos dicho hace un rato, para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el propósito del gobierno civil? Castigar al que hace lo malo. Eso lo repite el apóstol Pedro ¿qué les voy a decir? En Primera de Pedro 1:13, 14 y 15. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. ¿Cuál es el propósito del gobierno civil? Castigar a los que hacen lo malo y alabar a los que hacen el bien. También Moisés en Éxodo 18 dice que el propósito del gobierno o el propósito que él tenía era ayudar en los conflictos que se daban entre las personas. Es lo mismo. En los conflictos hay alguien que hace algo malo, entonces hay que castigarlo, ¿cierto? ¿Con qué propósito se castiga al que hace lo malo? Esto es clave. Para proteger la vida, la propiedad y la libertad. Si alguien va en contra de la vida, hace algo en contra de la vida, en contra de la libertad o en contra de la propiedad, el gobierno tiene que intervenir para castigar. ¿Listo? Y en eso, pues,
En eso pues hay muchos más para hablar. Nosotros publicamos un libro que se llama Gobierno Todopoderoso, donde explica mejor las jurisdicciones de cada autoridad. Y también tenemos otra cartillita que se llama Crimen y Castigo, una perspectiva bíblica. Y también ahí muestra cuáles son los castigos dependiendo del crimen que se haya cometido o del quebrantamiento de la ley. ¿Te ayuda, Tatiana? Sí, ya me quedó clarísimo. Muchas gracias, Pablo. Chévere. Bien, si quieres, yo vi una de las preguntas que habían formulado y me parece que es importante, aunque la habíamos hablado someramente, me parece que es importante hablar un poquito más. Es la que dice, si Dios es quien finalmente permite al presidente en su soberanía, ¿qué sentido tiene que como creyentes votemos? Y esta pregunta viene mucho porque hay un versículo en la Biblia que dice, eso es Daniel 2:21, dice, Él controla el curso de los sucesos del mundo, Él quita reyes y pone reyes, Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Entonces, los cristianos dicen, si Él es el que quita y pone reyes, nosotros para qué nos preocupamos por elegir gobernantes si es Él el que los pone. Pero uno no puede hacer una doctrina de un solo versículo, ¿cierto? Porque hay que mirar qué dice el resto de la Biblia. Yo ya les dije otros versículos donde habla de cómo elegir gobernantes, ¿verdad? Elijan hombres sabios, entendidos y expertos. Tal vez ese versículo responde a la pregunta de qué debemos ver. Además de las propuestas, debemos ver que sean temerosos de Dios, que son los sabios, porque la sabiduría es el temor a Dios. Además de eso, que sean entendidos, o sea, que sepan de gobierno, y expertos, que tengan algo de experiencia. ¿Ok? Eso tiene que ver también con el carácter. Tenemos que mirar el carácter del gobernante. Muy bien. Este versículo dice que él quita y pone reyes, pero el versículo no dice él quita y pone todos los reyes. Es algunos reyes. Y eso lo corroboramos en Oseas 4:8. Dice, hablando del pueblo de Israel, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. ¿Qué está diciendo? Que Dios, por algunas circunstancias, por algunas razones, Él ha puesto reyes, eso es verdad, pero también Dios ha permitido, porque Él nos dio soberanía a nosotros, que nosotros escojamos nuestros gobernantes. Y lo que dice aquí es que el pueblo de Israel puso reyes sin tener en cuenta el consejo de Dios. O sea que en últimas, somos nosotros los que ponemos reyes, aunque en circunstancias especiales, para sus propósitos, Dios también lo hace, pero en su mayoría lo hace el hombre. Eso se puede ver en muchas ocasiones. Por ejemplo, Deuteronomio 17:15 dice, ciertamente pondréis por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. O sea que Dios puede guiarlo. Dice, mire, yo escojo a este, me parece lo mejor. Pero es ustedes quienes deciden ponerlo o no. Porque dice, ciertamente pondrás por rey. ¿A quién le dice el que pondrás? ¿A quién le da la responsabilidad? Al pueblo de Israel. Entonces, es importante tener en cuenta, es importante tener en cuenta que Dios le ha dado la responsabilidad al hombre y que muchas veces nosotros vamos por encima de la voluntad de Dios y hacemos lo que es nuestra propia voluntad y nos equivocamos. Eso lo hemos visto muchas veces. Por eso es importante que además de utilizar nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, antes de votar, pasemos tiempo preguntándole al Señor, Señor, ¿por quién quieres que yo vote? ¿Listo? Amén, amén. Bueno, yo creo que ya podemos ir finalizando. De verdad que ha sido un tiempo muy agradable. Muchas gracias. Andrés, permíteme.
Agrego, aquí hay una pregunta Claro, que creo que también es valiosa. Dice, ¿le rendiré cuentas a Dios por el candidato que elija? Yo creo que hay consecuencias por cada decisión que tomemos. Tal vez no necesariamente Dios nos vaya a castigar él mismo, pero si elegimos mal, el castigo viene por consecuencia de nuestra decisión, ¿cierto? Porque hay decisiones naturales. Entonces, si Él nos habló claramente y nosotros no fuimos obedientes, pues Dios tiene derecho a castigarnos, digamos, ¿verdad? Pero si nosotros, digamos, Dios no dijo nada, nos dio libertad y nosotros sabiendo las cosas elegimos mal, van a venir consecuencias naturales y consecuencias muy, muy graves, muy difíciles. Por ejemplo, según de Crónicas 33:9, dice, hablando del rey Manasés, sin embargo, Manasés llevó al pueblo de Judá y de Jerusalén a cometer cosas aún peores que las que había hecho las naciones paganas que el Señor había destruido cuando el pueblo de Israel entró en la tierra. O sea que el rey puede llevar a la nación a cometer actos terribles. Si nosotros, si nosotros, eh, si nosotros elegimos gobernantes que estén a favor de toda esta ideología de género, aborto, todas estas cosas, y que se alegran cuando la ley aprueba todo esto, entonces ese rey o ese gobernante va a llevar al pueblo a hacer cosas terribles y esas van a traer consecuencias un día a la nación. Entonces yo creo que más hay que tener temor a Dios, pero también hay que tener temor a las consecuencias naturales de nuestras decisiones. Por eso es importante votar, elegir y elegir bien. bueno, sí, creo que el mensaje es claro. Ya nosotros como personas que conocemos de Dios, con temor de Dios, creo que tenemos la responsabilidad de tomar una decisión importante para nuestro país. Ya este fin de semana, pues, tenemos los comicios electorales. Vamos a decidir la primera vuelta. Y bueno, yo creo que todos los que están aquí participando eh, fuimos enseñados, instruidos acerca de lo que dice la Biblia, con las preguntas que ustedes mismos participaron, que ustedes mismos propusieron y las respuestas que aquí dio Pablo Filión, que de verdad le agradecemos mucho su participación, sacar su tiempo para estar con nosotros y aclararnos muchos puntos.